Ahora, las aulas de las prestigiosas universidades europeas están en un hervidero. Un profesor que dedicó su vida a argumentar que la civilización nace de las llanuras, ha refutado todas sus teorías después de estudiar a México. Los estudiantes, con expresión de incredulidad, preguntan: «Profesor, ¿acaso México no es solo un pequeño país montañoso?». Pero el profesor niega con la cabeza y dice: «No tiene vastas llanuras ni grandes ríos. El 70% de su territorio es una sierra de roca volcánica. Es un país que simplemente no se puede explicar con las leyes de la civilización que ustedes conocen». El aula queda en silencio en un instante, y ahí comienza el impacto. Una tierra sin llanuras, sin ríos favorables, sin un clima dócil, nada parecía propicio para una gran civilización. Pero si en esta tierra una dinastía pudo perdurar 518 años y ahora sacude al mundo con su tecnología, ¿con qué material forjó México su historia? Ahora, esa historia comienza. Hola, soy Lucas Edmund. Enseño geografía e historia de las civilizaciones en una de las universidades más prestigiosas de Europa. Durante los últimos 15 años, la conclusión de mi exhaustiva investigación fue siempre la misma. La civilización nace en las llanuras. En el momento en que abrí la puerta del aula, 120 estudiantes me miraron al unísono. La primera clase del semestre siempre es tensa, pero hoy lo era especialmente. Lo que iba a contar hoy sacudiría todo en lo que había creído durante los últimos 15 años. Mientras abría la laptop sobre el escritorio, respiré profundamente. Proyecté la primera diapositiva. En la pantalla se desplegaba el vasto paisaje de la llanura de Mesopotamia. Mirando esa planicie donde el horizonte parecía infinito, pregunté a los estudiantes: ¿saben por qué la primera civilización de la humanidad comenzó aquí? Una estudiante rubia en la primera fila levantó la mano. Respondió con seguridad: porque las llanuras facilitan la agricultura, la congregación de personas y el comercio. Una respuesta precisa. Asentí y pasé a la siguiente diapositiva. El valle del Nilo en Egipto, la cuenca del río Amarillo en China, la llanura del Ganges en la India aparecieron sucesivamente. Eran datos que demostraban que todas las civilizaciones antiguas, sin excepción, florecieron en zonas llanas. Los estudiantes asentían, tomando notas diligentemente. Caminé lentamente frente al estrado, continuando mi explicación. Dije que una llanura no es simplemente una buena tierra para cultivar. Era el lugar perfecto para el paso de carretas, el movimiento de ejércitos y el comercio de mercaderes. Era fácil construir caminos, transportar materiales de construcción y alimentar a una gran población. Por eso, durante 15 años, había sostenido que la civilización solo era posible en las llanuras. Un estudiante en la parte de atrás lanzó una pregunta. ¿Qué pasaba entonces con los pueblos que vivían en zonas montañosas? Me detuve un momento y respondí con honestidad que a los pueblos de las montañas les fue difícil crear una civilización. Apenas podían sobrevivir, les era difícil interactuar con el exterior y, finalmente, quedaron al margen de la historia, expliqué. Los estudiantes parecían estar de acuerdo. Algunos asentían y murmuraban: «Es cierto». El ambiente en el aula se inclinaba completamente a favor de mi teoría. Esbocé una sonrisa amarga para mis adentros, porque hasta hace solo 6 meses, yo pensaba exactamente igual que ellos. Al pasar a la siguiente diapositiva,
Mostré ejemplos de Europa. Expliqué por qué el Imperio Romano comenzó en la península itálica y por qué Francia pudo convertirse en una gran potencia. Todo gracias a sus amplias llanuras y su clima templado. Los estudiantes escuchaban mi explicación con orgullo. Probablemente se sentían reafirmados en la superioridad de la civilización europea. Regresé al podio y tomé un sorbo de agua. Luego guardé silencio por un momento. El aula se calmó. Los estudiantes me miraban, preguntándose por qué me había detenido. Lentamente, abrí la boca. Amigos, la verdad es que la historia que quiero contar hoy es otra. Mi dedo se detuvo un instante sobre el mouse. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, observé los rostros de cada uno de los estudiantes. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y confianza. Eran rostros que aún no sabían nada. Respiré hondo y dije, hay un país que ha demolido por completo mi teoría. En un instante, el aire del aula cambió. La perplejidad se dibujó en los rostros de los estudiantes. Alguien ladeó la cabeza. Otro intercambió una mirada con su compañero. La estudiante rubia de la primera fila volvió a levantar la mano. Preguntó con cautela qué quería decir con que mi teoría había sido demolida. Me apoyé en el podio y crucé los brazos. Y lentamente, expliqué. Durante 15 años, creí que las llanuras eran la condición absoluta para la civilización. Escribí artículos, publiqué libros y presenté en innumerables conferencias. Pero hace 6 meses, al investigar un país por casualidad, toda mi certeza se derrumbó, les dije. Las miradas de los estudiantes se agudizaron. Desde atrás, alguien preguntó en voz baja. ¿Qué país era? Negué con la cabeza. Dije que aún no podía decirlo. Primero debíamos examinar las condiciones de ese país una por una. Así, ustedes también podrían entender por qué quedé tan impactado. Proyecté una nueva diapositiva. La pantalla no mostraba nada, solo un fondo negro con una letra blanca, un signo de interrogación. Miré a los estudiantes y dije, este país casi no tiene llanuras. En cambio, está cubierto de montañas, su clima es extremo y la agricultura es difícil, expliqué. Un murmullo recorrió a los estudiantes. Algunos mostraron una expresión de burla. Otros negaban con la cabeza, incrédulos. Un estudiante sentado en el medio dijo en voz alta, ¿cómo podría ser posible una civilización en un lugar así? Probablemente no pasaría de ser una pequeña nación tribal, añadió. Sonreí. Mi reacción hace 6 meses había sido idéntica. Negué con la cabeza y dije, ese país no era una pequeña nación tribal. Al contrario, era una nación con una de las dinastías más duraderas del mundo, y en la era moderna se había convertido en una potencia tecnológica. El aula se quedó en silencio. Rostros incrédulos se volvieron hacia mí. Tomé una pila de documentos que estaba sobre el escritorio. Era una carpeta gruesa. Contenía todos los datos que había recopilado en los últimos 6 meses. Les dije a los estudiantes, a partir de hoy durante varias semanas, nos centraremos en este país. La estudiante rubia de la primera fila volvió a preguntar, ¿por qué insiste en ocultar el nombre de ese país? Pensé por un momento, y respondí con sinceridad. Si les dijera el nombre del país ahora, tendrían prejuicios. Pensarían en un pequeño país de América, una nación marginal. Expliqué. Desde atrás, un estudiante dijo en tono sarcástico, ¿entonces sus 15 años de investigación estaban equivocados? Miré directamente a ese estudiante y respondí con firmeza. No podría decir que estaba completamente equivocado, pero sí que era incompleto. Admití que la teoría de la civilización de las llanuras explicaba la mayoría de los casos en el mundo, pero se volvía inútil ante una sola excepción. La atmósfera del aula cambió sutilmente. Los estudiantes ya no tenían expresiones de confianza. En cambio, muchos parecían ansiosos o curiosos. Aproveché ese momento para añadir, pronto, ustedes sentirán el mismo impacto que yo. Proyecté la última diapositiva. En la pantalla, solo había una frase.
El único país donde estuve más equivocado. Observé lentamente a los estudiantes. En sus ojos se mezclaba la curiosidad, la ansiedad y un ligero temor. Dije en voz baja: en la próxima clase, revelaré la identidad de ese país. Sonó la campana. La clase había terminado, pero nadie se levantó de su asiento. Los estudiantes se miraban y susurraban entre ellos. Estaba seguro de que esta clase sería la más memorable de las que había dado en 15 años, porque yo mismo todavía no me había recuperado por completo de ese impacto. Al salir del aula, miré por la ventana. Las llanuras de Europa se extendían hasta el infinito. Habiendo vivido toda mi vida en este paisaje, nunca había imaginado que una civilización pudiera florecer en una tierra rodeada de montañas. Pero ahora lo sabía, que en el mundo hay muchas más verdades de las que yo conocía. Pasó una semana. Durante ese tiempo, mi correo electrónico se llenó de preguntas de los estudiantes. Algunos preguntaban si era Rusia, otros suponían que era Suiza. A todos los correos respondí lo mismo. Esperen. Al abrir la puerta del aula, vi a muchos más estudiantes de lo habitual. Debían ser más de 140. Incluso estudiantes de otras carreras habían venido, atraídos por el rumor. Mientras dejaba mi maletín, pensé para mis adentros: hoy, la visión del mundo de estos jóvenes se va a tambalear. Encendí la laptop y preparé el proyector. Los estudiantes contenían la respiración, con la vista fija en la pantalla. Comencé a hablar lentamente. Les pregunté si recordaban que la semana pasada hablé de un país que había demolido mi teoría de la civilización de las llanuras. Todos asintieron al unísono. Proyecté la primera diapositiva. En la pantalla, sin ninguna explicación, apareció un mapa topográfico satelital. Era una extraña masa de tierra de forma peculiar, mezclada de verdes y marrones. Los estudiantes, desconcertados, observaron el mapa. Con un puntero láser, recorrí lentamente el contorno del territorio. Alguien murmuró en voz baja: parece que tiene demasiadas montañas. Asentí y usé la función de zoom. Cuando la pantalla se acercó, una exclamación de asombro recorrió a los estudiantes. Todo el territorio estaba lleno de pliegues, como una tela arrugada. Encontrar un terreno plano parecía ser lo más difícil. Revelé el primer dato. Dije que la proporción de llanuras en este país es de apenas el 3% de su territorio total. Un estudiante de la primera fila abrió los ojos de par en par y preguntó: ¿el 3%? Asentí. Respondí que sí, y añadí que en este país es casi imposible ver el horizonte. Pasé a la siguiente diapositiva. Apareció un gráfico con el porcentaje de superficie montañosa. Expliqué que el 70% de este país es montañoso. Para comparar, mostré al lado el porcentaje promedio de montañas en Europa y China. Europa, un 25%. China, un 33%. Este país tenía casi 3 veces la superficie montañosa del promedio continental. Un estudiante de atrás levantó la mano. Con expresión de duda, preguntó: con tantas montañas, la producción agrícola debió ser pésima. ¿Cómo mantenían a la población? Me detuve un momento. Respondí que era una buena pregunta, y que abordaríamos ese punto en detalle más adelante. Al proyectar la tercera diapositiva, revelé un hecho aún más impactante. Dije que el suelo de este país está compuesto en su mayoría por roca volcánica. Los estudiantes me miraron como si no entendieran cuál era el problema. Expliqué lentamente: la roca volcánica es dura y hermosa, pero para la agricultura es la peor condición posible. En un suelo volcánico, el arado apenas puede penetrar. Solo para romper la roca y crear tierra se necesita un esfuerzo inmenso. Además, construir caminos o edificios también se vuelve extremadamente difícil. La perplejidad se extendió por los rostros de los estudiantes. Mostré el cuarto dato, el patrón de lluvias de este país. En la pantalla apareció un gráfico de precipitaciones mensuales. Expliqué que más del 60% de la lluvia anual cae concentrada en los 3 meses de verano. Los estudiantes estaban desconcertados. Alguien preguntó si tener mucha lluvia no era bueno.
Negué con la cabeza. El problema eran las lluvias torrenciales, dije. Cuando una cantidad enorme de lluvia cae en poco tiempo, provoca inundaciones, erosiona el suelo y arruina los cultivos. Además, añadí que en invierno las temperaturas pueden caer hasta los 20 grados bajo cero. Las expresiones de los estudiantes se ensombrecieron. Proyecté la quinta diapositiva. Apareció una imagen de carretas y carros, antiguos medios de transporte. Pregunté, ¿saben lo importantes que son las carretas y los carros en una civilización de llanuras? Los estudiantes asintieron. Alguien respondió que eran clave para el transporte de mercancías, el movimiento de ejércitos y el comercio. Señalé la pantalla con el puntero láser y dije, pero en este país, las carretas y los carros eran casi inútiles, porque en las regiones montañosas no se podían usar medios de transporte con ruedas. Los estudiantes se miraron con incredulidad. Una estudiante de en medio levantó la mano y preguntó, entonces, ¿cómo transportaban las cosas? Respondí que a hombros. La gente cargaba los bienes sobre sus espaldas y cruzaba las montañas. A veces usaban mulas o caballos, pero incluso eso tenía sus límites en los caminos escarpados. Un suspiro de desaliento se escuchó entre los estudiantes. Me detuve un momento y bebí un poco de agua. Al mirar los rostros de los estudiantes, vi que todos estaban en shock. Comencé a hablar lentamente. Amigos, recapitulen las condiciones que he descrito hasta ahora. 3% de llanuras, 70% de montañas, suelo de roca volcánica, lluvias torrenciales, fríos extremos, y una tierra donde ni siquiera se pueden usar carretas. La estudiante rubia de la primera fila dijo con voz temblorosa, «Profesor, sinceramente, no puedo creer que una civilización haya podido desarrollarse en un lugar así». Esbocé una sonrisa amarga. Confesé que yo también lo pensé al principio, pero los datos no mienten. Añadí, llegó el momento de mostrar la última diapositiva. Coloqué la mano sobre el mouse y dudé un instante. Era el momento de revelar el nombre del país. Los estudiantes contenían la respiración, con la vista fija en la pantalla. Respiré hondo, hice clic. En la pantalla aparecieron dos palabras en letras grandes. México. El aula se sumió en un silencio absoluto. Durante varios segundos, nadie dijo nada. De repente, un murmullo comenzó a extenderse por todas partes. México. Ese país de América. Voces de incredulidad llenaron el aula. Esperé en silencio, hasta que las reacciones de los estudiantes se calmaron. Un estudiante de atrás dijo en voz alta, «Profesor, ¿no es México un país que ha desarrollado su tecnología en la era moderna? Eso es algo de las últimas décadas, ¿no?» Asentí y respondí, «Es cierto. Pero lo importante es de dónde provienen las raíces de ese desarrollo tecnológico». Volví a la diapositiva anterior. Proyecté de nuevo el mapa topográfico de México y les dije a los estudiantes, «Miren bien estas montañas. Este terreno accidentado no fue simplemente un obstáculo, sino la causa fundamental que forjó las características únicas de la civilización mexicana». Un estudiante de la primera fila levantó la mano y preguntó, «Entonces, ¿México es una excepción a la teoría de la civilización de las llanuras?» Pensé por un momento y respondí con cuidado. Más que una excepción, es la prueba de que la teoría de la civilización de las llanuras era incompleta. Expliqué que México es un caso que invierte completamente las condiciones de la civilización que habíamos asumido. Una estudiante de en medio dijo con expresión escéptica, «Pero profesor, México no fue históricamente una gran potencia. Aprendimos que fue un país atrapado entre potencias vecinas». Asentí. Reconocí que podía parecer así, pero lancé una nueva pregunta. Entonces, ¿por qué esas potencias nunca lograron someter completamente a México? Los estudiantes se quedaron perplejos. Señalé una a una las cordilleras del mapa de México con el puntero láser y dije, precisamente por estas montañas.
Anuncié que en la próxima clase les mostraría cómo este terreno se convirtió en una fortaleza natural. Ni los conquistadores españoles, ni los ejércitos franceses, ni las intervenciones estadounidenses lograron dominar completamente esta tierra. La mirada de los estudiantes cambió. El escepticismo se estaba convirtiendo en curiosidad. Sonó la campana. Pero una vez más, nadie se levantó de su asiento. Los estudiantes seguían mirando el mapa topográfico de México en la pantalla. Mientras cerraba mi laptop, dije una última cosa. Hasta la próxima clase. Busquen un mapa de México y cuenten sus montañas. Al salir del aula, miré los campos planos de Europa a través de la ventana del pasillo. Para nosotros, que crecimos en estas llanuras, es difícil entender un mundo rodeado de montañas. Pero ahora, los estudiantes, al igual que yo, comenzarían a conocer ese mundo y quedarían impactados. Esta semana se sintió especialmente larga. Mientras preparaba la clase, no dejaba de pensar en la reacción de los estudiantes. Sus rostros de asombro al escuchar el nombre de México seguían vivos en mi mente. Hoy era el día de darles un impacto aún mayor. Al entrar al aula, había incluso más estudiantes que la semana pasada. Apenas encendí la laptop, proyecté la primera diapositiva. En la pantalla apareció un mapa del Imperio Español en su apogeo. Un imperio colosal que se extendía por continentes. Pregunté a los estudiantes, ¿saben qué regiones fueron difíciles de someter para este imperio? Varios estudiantes levantaron la mano. ¿Las selvas impenetrables? ¿Los desiertos del norte? ¿Las islas remotas? Hubo varias respuestas. Asentí y dije, correcto. Pero hay un hecho interesante. Aunque los españoles conquistaron el corazón de México, finalmente fracasaron en su intento de un dominio total y pacífico sobre todo el territorio. Expliqué. Pasé a la siguiente diapositiva. En la pantalla apareció un mapa de las cordilleras de México. La Sierra Madre, una gigantesca cadena montañosa, atravesaba el país. Seguí lentamente esa cadena con el puntero láser y expliqué. Esta cordillera se extiende por miles de kilómetros de norte a sur. Un estudiante de la primera fila preguntó, ¿esa longitud es comparable a la de los Alpes? Pensé por un momento. La longitud es similar, pero su carácter es diferente. Respondí. Los Alpes son un conjunto de montañas, pero la Sierra Madre es como una inmensa columna vertebral que lo conecta todo, expliqué. Amplié la imagen. Se veían las numerosas ramificaciones que surgían de la Sierra Madre. La Sierra Madre Oriental, la Occidental, la del Sur. Cadenas montañosas, grandes y pequeñas, se extendían como las ramas de un árbol. Dije a los estudiantes, esta estructura convirtió a México en una fortaleza natural. Un estudiante de atrás levantó la mano. Pero profesor, el ejército español era el más poderoso del mundo en su época. Seguramente podían cruzar unas montañas como esas. Asentí. Buena observación, respondí. Y admití que, de hecho, el ejército español cruzó las cordilleras. El problema vino después, añadí. Proyecté una nueva diapositiva. En la pantalla aparecían registros de la conquista y colonización de México. Fue un proceso que duró siglos. Con rebeliones constantes, señalé las cifras una por una y expliqué. Los españoles lanzaron innumerables campañas de pacificación. Pero había algo interesante. Aunque ocupaban fácilmente las zonas de llanura, sufrían enormes pérdidas al adentrarse en las regiones montañosas. Los pueblos originarios se refugiaban en las montañas y lanzaban guerras de guerrillas. Los españoles, al perseguirlos, quedaban atrapados por el terreno y sufrían. Expliqué. Un estudiante de en medio levantó la mano. Pero al final México fue una colonia, ¿no? Me detuve un momento y respondí con cuidado. Formalmente, sí. Pero en la práctica, los españoles nunca lograron gobernar completamente cada rincón de México. Mostré el siguiente dato. Expliqué que en los registros españoles aparece una expresión recurrente. Se obedece, pero no se cumple. Era difícil mantener guarniciones militares en las montañas.
Era complicado mantener las rutas de suministro y, sobre todo, era imposible controlar a todos sus habitantes. Proyecté un perfil topográfico en la pantalla. Era un gráfico que mostraba el terreno desde Veracruz hasta la Ciudad de México y desde allí hasta Acapulco. Los estudiantes exclamaron al ver el gráfico. Era una sucesión interminable de subidas y bajadas. Recorrí el gráfico con el puntero láser y dije: imaginen a un ejército moviéndose por todo este trayecto. La estudiante rubia de la primera fila dijo en voz baja: la logística debió ser una pesadilla. Asentí. Exacto, respondí. La gran ventaja de los ejércitos europeos era su organización y disciplina, pero en las tierras mexicanas, esa ventaja se diluía, expliqué. Pasé al siguiente ejemplo. La intervención francesa en el siglo XIX. En la pantalla apareció un mapa de la época. El ejército francés, considerado el mejor del mundo, llegó a México con una fuerza abrumadora, pero también sufrió por el terreno montañoso. Mostré cifras concretas. El cuerpo expedicionario francés llegó a tener más de 30,000 hombres, pero los registros muestran que una gran parte de ellos no podía participar eficazmente en el combate debido a problemas de logística y terreno. Los estudiantes mostraban rostros de incredulidad. Continué explicando. Las enfermedades, los caminos intransitables y la dificultad para transportar alimentos lo hacían casi imposible. Un estudiante de atrás preguntó: ¿entonces los franceses también fracasaron en gobernar? Negué con la cabeza. Los franceses fueron más astutos, respondí. Renunciaron al control directo y optaron por instalar una monarquía local, manteniendo las estructuras de poder existentes, expliqué. Era mucho más eficiente que intentar administrar directamente ese terreno montañoso, añadí. Era hora de mostrar el tercer ejemplo. Pasé la diapositiva y mencioné las intervenciones estadounidenses del siglo XX. Estados Unidos intentó ejercer su dominio sobre México de la manera más organizada y moderna, expliqué, pero incluso ellos encontraron dificultades para un control total. En la pantalla apareció un mapa de la distribución de las fuerzas de ocupación. Los estudiantes miraron el mapa con extrañeza. El ejército se concentraba principalmente en las llanuras y las costas. Expliqué. Desplegar tropas en las zonas montañosas era demasiado costoso. Dije que en los informes estadounidenses aparece una frase interesante: las sierras de México son territorio ingobernable. De hecho, los revolucionarios usaron estas zonas montañosas como base para resistir sin cesar, y el ejército invasor nunca pudo sofocarlos por completo. Me detuve un momento y observé a los estudiantes. Sus rostros se habían puesto serios. Comencé a hablar lentamente. Amigos, hasta ahora hemos visto 3 ejemplos. Resumí. El Imperio Español del siglo XVI, la Francia del siglo XIX y los Estados Unidos del siglo XX. Les pregunté si sabían cuál era el denominador común entre ellos. Un estudiante de en medio respondió con cautela. Todos eran las mayores potencias de su tiempo. Asentí. Correcto, respondí. Y añadí que todos conquistaron partes de México, pero fracasaron en su intento de un gobierno total. La razón era una sola: el terreno, enfaticé. Proyecté una nueva diapositiva. En la pantalla aparecían las principales regiones accidentadas del mundo: la península de los Balcanes, la región del Cáucaso, Afganistán y México. Comparé las características geográficas de cada una. Aunque todas eran montañosas, México presentaba una combinación única de sierras impenetrables y proximidad a grandes llanuras y costas. Un estudiante de la primera fila levantó la mano. Profesor, ¿eso significa que México tiene el terreno más defendible del mundo? Pensé por un momento y respondí con prudencia. Más que fácil de defender, es el terreno más difícil de gobernar para una fuerza extranjera. Expliqué con más detalle. Defensa y gobierno son cosas distintas. Es posible que una fuerza externa entre y gane batallas, pero gobernar y administrar esa tierra es un problema aparte.
México tiene una estructura que hace esto último casi imposible. Un estudiante de atrás replicó: Pero profesor, eso no puede ser solo por el terreno, ¿verdad? La resistencia de la gente también debe haber jugado un papel importante. Miré directamente a ese estudiante. Excelente observación, respondí, y presenté una nueva perspectiva. Ese es precisamente el punto. El terreno proporcionó a la gente el espacio para resistir. Si hubiera sido una llanura, no habría habido dónde escapar de la vigilancia del invasor. Pero las montañas eran diferentes, dije. Las montañas fueron un refugio, una base de resistencia y un medio de supervivencia, añadí. Proyecté la última diapositiva. En la pantalla apareció una cronología de las invasiones extranjeras. Desde el siglo XVI hasta el XX, se registraban innumerables invasiones y guerras. Dije a los estudiantes: todos estos invasores ocuparon México, pero ni una sola vez lograron gobernarlo por completo. Y añadí la frase decisiva: en la historia de las Américas, este caso es único. Una tierra donde la conquista era posible, pero el gobierno era imposible. Y por eso, al final, las potencias extranjeras tenían que renunciar a un control total. La estudiante rubia de la primera fila murmuró en voz baja: entonces, México sobrevivió gracias a su geografía. Escuché esas palabras y pensé por un momento. Y respondí con cuidado. Llamarlo gracias sería injusto, dadas las duras condiciones que imponía. Pero lo que es seguro es que sin esa geografía, México no existiría como lo hace hoy. Caminé hacia el frente del podio. Observé lentamente a los estudiantes y dije: la próxima vez, les contaré una historia aún más sorprendente. Les mostraré cómo este terreno implacable creó incluso un sistema natural de protección contra epidemias. Sonó la campana. Los estudiantes seguían mirando la pantalla, observando las innumerables guerras marcadas en la cronología. ¿Qué estarían pensando? Cerré mi laptop y murmuré para mis adentros: el terreno no es solo un telón de fondo, es una fuerza que crea la historia. Al salir del aula, miré por la ventana del pasillo. El continente europeo, plano, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Nosotros construimos imperios en estas llanuras, pero la gente rodeada de montañas aprendió a sobrevivir. Quizás, pensé, esa fue una victoria aún mayor. La preparación de esta semana fue especialmente cuidadosa, porque el tema de hoy era la parte que más me había impactado. El hecho de que la geografía de México no solo proporcionó una defensa militar, sino que también creó un sistema natural de protección contra epidemias. Mientras caminaba por el pasillo hacia el aula, repasé mis notas una vez más. Al abrir la puerta, vi a muchos estudiantes sentados. Esta clase se había convertido en el tema de conversación de todo el campus. Comencé la clase y en la primera pantalla apareció un mapa de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. Los estudiantes asintieron con familiaridad. Dije lentamente: sí, todos saben que la peste negra mató a un tercio de la población europea. Pasé a la siguiente diapositiva. Un mapa de la propagación de epidemias en Asia y el Nuevo Mundo. Las regiones de China, la India y el Medio Oriente estaban marcadas en rojo. Señalé cada región con el puntero láser y expliqué. Las epidemias se propagaron a lo largo de las áreas densamente pobladas. Viajaron por las rutas comerciales, siguieron a los ejércitos, expandiéndose sin cesar. Un estudiante de la primera fila levantó la mano. Profesor, entonces México también debió sufrir mucho por las epidemias. Tenía contacto con otras civilizaciones. Me detuve un momento. Y con una expresión significativa respondí: ese es precisamente el tema de hoy. Proyecté una nueva diapositiva. En la pantalla apareció un gráfico de la frecuencia de epidemias en diferentes civilizaciones de Mesoamérica y otras partes del mundo. China, la zona del Mediterráneo, el Imperio Inca y México. Los estudiantes miraron el gráfico con asombro. La barra de México era notablemente más baja. Un estudiante de atrás dijo en voz alta: ¿no será porque faltan registros? Negué con la cabeza. Es una buena duda, respondí. Pero expliqué que los pueblos de México, a través de códices y tradiciones orales,
dejaron algunos de los registros históricos más detallados del mundo. Mencioné el ejemplo de los códices mayas y aztecas, que registraban eventos diarios durante siglos. Mostré un caso concreto, el registro de una gran epidemia que ocurrió en el siglo XVI tras la llegada de los europeos. Mientras millones morían en otras partes del continente, los registros sugerían que en las zonas montañosas y aisladas de México, el impacto fue menor y las enfermedades desaparecían más rápido. Los estudiantes miraban la pantalla con incredulidad. Lancé una pregunta: ¿por qué ocurrió esta diferencia? Los estudiantes se miraron y murmuraron entre ellos. Algunos hablaron de diferencias climáticas, otros supusieron que era por una menor densidad de población. Asentí y dije: parcialmente cierto. Pero la razón fundamental es otra. Proyecté la siguiente diapositiva. En la pantalla apareció un mapa geológico de México. Amplié la capa de roca volcánica y comencé a explicar. Amigos, ¿recuerdan que la clase pasada les dije que el suelo de México es de roca volcánica? Los estudiantes asintieron. Continué explicando. La roca volcánica es pésima para la agricultura, pero es excelente para purificar el agua. El agua subterránea que pasa a través de las capas de roca volcánica se filtra de forma natural. Un pequeño murmullo de asombro recorrió a los estudiantes. En la pantalla, mostré un diagrama del proceso de purificación del agua subterránea. El agua de lluvia se filtra en la tierra, pasa a través de las grietas de la roca volcánica, donde se eliminan las impurezas, y finalmente brota como agua limpia en los manantiales. Señalé cada etapa con el puntero láser. La estudiante rubia de la primera fila levantó la mano. Entonces, ¿la gente de México bebía agua limpia? Asentí. Para ser precisos, la naturaleza se encargaba de purificar el agua por ellos, respondí. Mientras otras civilizaciones se esforzaban por hervir el agua o cavar pozos profundos, en México, la roca volcánica hacía ese trabajo, expliqué. Un estudiante de en medio preguntó: «Pero profesor, el agua limpia por sí sola no puede detener por completo una epidemia, ¿verdad?». Sonreí. Observación precisa, respondí, y por eso hay un segundo factor. Proyecté una nueva diapositiva. En la pantalla apareció un gráfico del clima de México. La diferencia de temperatura entre el verano y el invierno en las zonas altas era drástica. En verano, superaba los 30 grados, y en invierno, podía caer por debajo de cero en las sierras. Pregunté a los estudiantes: ¿saben qué significa esta diferencia de temperatura tan extrema? Los estudiantes estaban desconcertados. Expliqué lentamente. Cada invierno, las tierras altas de México se convierten en un gigantesco congelador. Y ese frío mata a una gran cantidad de plagas y patógenos. Era como si la naturaleza realizara una desinfección automática cada año, añadí. Un estudiante de atrás replicó: «Pero en Siberia también hace frío. ¿No tienen el mismo efecto allí?». Respondí como si esperara esa pregunta. Siberia es demasiado fría y seca para que la población pueda prosperar. México, en cambio, tiene un equilibrio perfecto. Es lo suficientemente frío en invierno en las montañas y lo suficientemente cálido en verano para que la gente pueda vivir. Expliqué. Mostré datos más específicos. En la pantalla apareció una tabla de temperaturas de supervivencia de patógenos. La mayoría de los patógenos reducen drásticamente su actividad por debajo de los 0 grados. Dije: las sierras de México bajan de esa temperatura cada invierno. Un estudiante de la primera fila murmuró en voz baja: «Entonces, ¿cada año se reiniciaba?». Asentí. Es una expresión precisa, respondí. Un sistema de desinfección automático creado por la naturaleza, añadí. Pasé a la siguiente diapositiva. En la pantalla apareció un diagrama que combinaba los dos factores: purificación del agua por roca volcánica y desinfección por frío invernal. Era una estructura donde ambos funcionaban juntos. Señalé la pantalla con el puntero láser y expliqué. En verano, las lluvias torrenciales lavan la tierra, y esa agua se purifica al pasar por las capas de roca volcánica.
Y en invierno, el frío intenso llega y elimina plagas y patógenos. Este ciclo, repitiéndose cada año, permitía a México mantener un ambiente más higiénico que otras regiones. Una estudiante de en medio levantó la mano. «Profesor, ¿la gente de México sabía esto?». Pensé por un momento y respondí con cuidado. No lo entendían científicamente, pero lo sabían por experiencia. Di un ejemplo concreto. Expliqué que en la arquitectura tradicional de México era costumbre colocar los pozos y manantiales cerca de las casas. También desarrollaron avanzadas técnicas de almacenamiento para el invierno y la temporada seca. Todo esto fue el resultado de adaptarse al entorno natural. Mostré un nuevo dato. Diarios de misioneros y exploradores europeos del siglo XIX registraron que el agua de los manantiales de México era excepcionalmente limpia, y se sorprendieron de que, a pesar del duro frío del invierno en las sierras, había pocas enfermedades. Los estudiantes leyeron en silencio los textos originales que proyecté en la pantalla. Caminé hacia el frente del podio. Observé lentamente a los estudiantes y dije: «Amigos, este es el poder de la geografía. No es que la gente de México fuera especialmente inteligente, sino que la propia tierra creó condiciones favorables para la supervivencia». Un estudiante de atrás preguntó: «Pero profesor, si las condiciones eran tan buenas, ¿por qué la población de México no era más grande? Debería haber explotado demográficamente». Admiré esa pregunta. Una pregunta que iba al meollo del asunto, respondí. Expliqué con sinceridad. Aunque la geografía favorecía la supervivencia, la productividad agrícola seguía siendo baja. En una tierra con solo un 3% de llanuras, no se puede alimentar a una población masiva. Por muy limpia que sea el agua, México tenía una estructura única, una alta tasa de supervivencia, pero una tasa de crecimiento demográfico limitada. La estudiante rubia de la primera fila levantó la mano. Entonces, ¿México apostó por la calidad en lugar de la cantidad? Me gustó esa expresión. Es una perspectiva interesante, respondí. Y quizás se podría ver de esa manera. Era una estructura donde una población más pequeña sobrevivía por más tiempo. Proyecté la última diapositiva. En la pantalla apareció un diagrama completo que combinaba la topografía, el clima y la geología de México. Repasé cada factor con el puntero láser. Purificación del agua por roca volcánica. Desinfección por frío invernal. La combinación de estos dos creó un sistema de protección natural. Dije a los estudiantes: esto no fue diseñado por humanos, sino un producto de la casualidad de la naturaleza. Pero gracias a esa casualidad, la gente de México pudo estar relativamente más a salvo de las enfermedades que otras regiones. Un estudiante de en medio dijo en voz baja: «Entonces, ¿México tuvo suerte?». Me detuve un momento y respondí con cuidado. Había demasiadas condiciones duras como para llamarlo suerte. Pero esas mismas condiciones duras también crearon aspectos favorables para la supervivencia. Anuncié la próxima clase. Veremos en detalle cómo la gente de México sobrevivió en este entorno. Tecnologías agrícolas, métodos de almacenamiento, sistemas comunitarios. Examinaremos una por una las tecnologías de la supervivencia. Sonó la campana. Los estudiantes se levantaron lentamente, pero seguían mirando la pantalla y susurrando. El concepto de un sistema de protección natural parecía haberles impactado profundamente. Yo también. Cuando descubrí este hecho, pasé varias noches sin dormir. Al salir del aula, me dirigí al baño. Mientras abría el grifo y recogía agua, pensé: esta agua limpia de grifo en Europa es un producto de la tecnología moderna. Pero en México, hace 1000 años, la roca volcánica cumplía esa función. Era un purificador de agua creado por la naturaleza. Nosotros construimos civilizaciones en estas llanuras, pero a veces millones morían por epidemias. En la tierra de montañas, roca volcánica y fríos intensos, la gente sobrevivió de una manera diferente. Quizás, pensé, esa fue una forma de supervivencia más sabia.
Después de la última clase, recibí docenas de correos electrónicos de los estudiantes durante la semana. La mayoría tenía la misma pregunta. Entendemos el sistema de protección natural, pero ¿cómo sobrevivieron cultivando en solo un 3% de llanuras? Hoy era el día de mostrarles la respuesta. 10 minutos antes de empezar la clase, saqué un objeto especial y lo coloqué sobre el podio. Era una maqueta de las terrazas agrícolas de México. La había hecho yo mismo con una impresora 3D. A medida que los estudiantes entraban, miraban con curiosidad la maqueta sobre el podio. A la hora en punto fui directo al grano. Amigos, si no hay llanuras, ¿dónde se deben crear los campos de cultivo? Un estudiante de la primera fila, desconcertado, respondió: en las laderas de las montañas. Sonreí y levanté la maqueta del podio. Esta maqueta representa las terrazas agrícolas tradicionales de México. Es una estructura donde se excava la ladera de la montaña para crear superficies planas y retener el agua. Los estudiantes observaron detalladamente los escalones grabados en la maqueta. Cada nivel estaba conectado con precisión. En la pantalla apareció una foto real de terrazas agrícolas. Toda una montaña cubierta de escalones verdes, una vista espectacular. Desde atrás, alguien dejó escapar una exclamación de admiración. Continué explicando. Construir cada uno de estos escalones llevaba un promedio de 3 años. Apilar las piedras, compactar la tierra, crear los canales de agua. Todo el proceso era manual. Añadí. Una estudiante de en medio levantó la mano. ¿Cómo podían soportar tanto trabajo? Me detuve un momento. Ese es el punto clave, respondí. En México la comunidad trabajaba unida. Expliqué. En la siguiente pantalla apareció la palabra tequio. Los estudiantes me miraron con extrañeza. La pronuncié lentamente. Tequio. Es una organización tradicional de trabajo comunitario en México. Expliqué que era un sistema en el que la gente del pueblo se reunía para compartir las tareas agrícolas. Mostré ejemplos concretos. Registros que indicaban que en la primavera sembraban juntos, en verano gestionaban juntos los canales de agua y en otoño cosechaban juntos. Lo que una persona no podía hacer, lo resolvían entre 10 o 20. La estudiante rubia de la primera fila murmuró: es una especie de cooperativa. Asentí y profundicé. Pero no era una simple cooperativa. Enfaticé que era un sistema esencial para la supervivencia. En un entorno donde un individuo no podía sobrevivir solo, la comunidad era la única respuesta. En la pantalla apareció otra palabra: Guelaguetza. Expliqué. Este es un sistema de intercambio de trabajo y dones. Si hoy te ayudo con el trabajo de tu casa, la próxima semana tú me ayudas con el mío, dije. Era una estructura económica que funcionaba sin moneda, añadí. Un estudiante de atrás preguntó: entonces, ¿no había libertad individual? Respondí con sinceridad. Desde una perspectiva moderna, podría parecer que había muchas restricciones, pero en ese momento era la única forma de sobrevivir. Era una época en la que la supervivencia estaba por encima de la libertad, expliqué. Era hora de pasar a la tecnología de almacenamiento. En la pantalla aparecieron las instalaciones de almacenamiento tradicionales de México. Fotos de cuevas para guardar granos, vasijas de barro y graneros subterráneos. Pregunté: ¿por qué esta obsesión con el almacenamiento? Un estudiante de la primera fila respondió: ¿no es porque el invierno en las sierras es largo y frío, y la temporada seca es dura? Asentí, confirmando que era exacto. Expliqué que en México, durante varios meses, la agricultura era imposible en ciertas regiones. Para sobrevivir ese periodo, era esencial una tecnología de almacenamiento perfecta. Presenté la tradición de secar y almacenar el maíz. En la pantalla, apareció una imagen de cientos de mazorcas secándose. Expliqué. Esto no era simplemente para guardar comida, sino una estrategia de supervivencia. El maíz seco podía conservarse durante meses y mantenía sus nutrientes. Un estudiante de en medio dijo con admiración: «Es científico». Sonreí.
La gente de esa época no conocía la ciencia, pero lo aprendieron por experiencia, respondí. Era una tecnología perfeccionada a lo largo de cientos de años de prueba y error. Luego mostré las casas de adobe, el sistema de construcción tradicional de México. En la pantalla apareció un esquema de la estructura de una casa de adobe. El sol calentaba los gruesos muros de barro durante el día, y ese calor se liberaba lentamente por la noche, manteniendo el interior cálido. Un estudiante de atrás dijo con asombro: ¿No es esa una forma de calefacción increíblemente eficiente? Asentí. Mientras los nobles europeos del siglo XVIII solo sentían calor frente a sus chimeneas, los campesinos de México podían mantener cálida toda su habitación. Ahora era el momento de pasar a la parte más importante. Presenté el sistema de los pósitos, o alhóndigas. En la pantalla apareció un dibujo de un granero comunitario. Expliqué lentamente. Este era un sistema de préstamo de granos administrado por la comunidad o el Estado. Mostré el mecanismo específico. En la primavera, cuando la comida escaseaba, la comunidad prestaba granos, y después de la cosecha de otoño, se devolvían con un pequeño interés. La estudiante rubia de la primera fila preguntó: ¿Es una especie de política de bienestar social? Respondí con cuidado. Más que bienestar, era una red de seguridad para la supervivencia. Si había una mala cosecha, la gente moría de hambre, y entonces no habría nadie para cultivar al año siguiente. Desde la perspectiva del Estado, mantener viva a la gente era necesario para poder cobrar impuestos. Un estudiante de en medio levantó la mano. Entonces, ¿México tuvo una red de seguridad social desde muy temprano? Pensé por un momento, y respondí: más que una red de seguridad, era un sistema que se vieron obligados a crear porque el entorno era demasiado duro. En la pantalla apareció un diagrama que resumía varios sistemas: las terrazas, el dequio, la guelaguetza, la tecnología de almacenamiento, las casas de adobe y los pósitos estaban todos conectados. Señalé cada elemento con el puntero láser y dije: todo esto está conectado orgánicamente. Un estudiante de atrás murmuró: parece un gran sistema de supervivencia. Respondí que esa expresión era perfecta. Exactamente eso. La gente de México no luchó contra el medio ambiente, sino que construyó un sistema adaptado a él. Volví a levantar la maqueta de las terrazas desde el podio. Observé lentamente a los estudiantes y dije: amigos, sin toda esta tecnología y estos sistemas, México no podría existir. Para sobrevivir en una tierra sin llanuras, los humanos tuvieron que volverse más ingeniosos. Un estudiante de la primera fila preguntó en voz baja: ¿entonces, la gente de México se esforzó más que otros pueblos? Respondí a esa pregunta con cuidado. Más que esforzarse más, estaban en un entorno donde si no te esforzabas, morías. No había otra opción. Proyecté la última pantalla. Sobre una imagen de las montañas de México, se superponían todos los elementos que aprendimos hoy. Dije: en la próxima clase veremos los resultados de todo este esfuerzo. Explicaré cómo fue posible una dinastía que duró 518 años. Los estudiantes comenzaron a levantarse en silencio, pero algunos se acercaron al podio para ver la maqueta de las terrazas más de cerca. Un estudiante preguntó: profesor, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer esta maqueta? Sonreí y respondí: 2 días. El estudiante asintió y dijo: pero en la realidad, tardaban 3 años. Me detuve un momento ante esas palabras. Así es. 3 años. Y gracias a la gente que soportó esos 3 años, el México de hoy existe, añadí. De camino a mi oficina, miré por la ventana. En los campos planos de Europa, un arado era suficiente, pero en una tierra cubierta de montañas, toda la comunidad tenía que moverse. Quizás, pensé, esa diferencia cambió la naturaleza misma de la civilización. Esta semana tenía un significado especial para mí. Fue mientras preparaba esta parte que yo mismo sufrí el mayor impacto. Cuando me di cuenta de que la duración de una dinastía, un simple número, era en realidad el resultado de una combinación de geografía,
cultura y estrategia de supervivencia. Sobre el escritorio de mi oficina estaban los datos estadísticos de las principales dinastías del mundo. Las dinastías francesas, inglesas, chinas y la antigua dinastía de México. Mientras me dirigía al aula con estos datos, me preguntaba cómo reaccionarían los estudiantes. Hoy decidí empezar con una pregunta. Tan pronto como los estudiantes se sentaron, escribí un número en la pizarra con letras grandes. 518. Los estudiantes se miraron, sin entender qué significaba. Pregunté, ¿alguien sabe qué significa este número? Nadie levantó la mano. Lentamente revelé la respuesta. El período que duró la dinastía del Jaguar en México, 518 años. Desde atrás, alguien dejó escapar una pequeña exclamación. Continué. Este es uno de los récords más largos del mundo para una sola dinastía. En la pantalla, apareció un gráfico de la duración de las principales dinastías del mundo. La dinastía borbónica de Francia, 204 años. La dinastía Tudor de Inglaterra, 118 años. La dinastía Ming de China, 276 años. La dinastía Qing, 268 años. Y en la cima, la dinastía del Jaguar con 518 años se extendía de manera abrumadora. Un estudiante de la primera fila replicó de inmediato. Pero profesor, que sea largo no significa necesariamente que sea bueno. Podría haber estado estancado. Era una pregunta que esperaba. Así que sonreí. Excelente observación, respondí. Y dije que precisamente eso abordaríamos hoy. Pasé a la siguiente pantalla. Apareció la duración promedio de las dinastías europeas. 80 años. Los estudiantes se mostraron sorprendidos. Expliqué. En Europa, las dinastías cambiaban con frecuencia debido a guerras, revoluciones y disputas de sucesión. En promedio, era difícil que duraran más de 3 generaciones. Una estudiante de en medio levantó la mano. Entonces, ¿por qué la dinastía de México duró tanto? Me detuve un momento. Esa es la pregunta clave de hoy, respondí. Y todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas se conecta aquí. Comencé a desglosar el primer factor. En la pantalla, apareció de nuevo el terreno montañoso de México. Recorrí la Sierra Madre con el puntero láser y dije, este terreno nos protegió de las invasiones externas. Como las potencias extranjeras podían conquistar pero no gobernar, la dinastía interna pudo mantenerse. Un estudiante de atrás preguntó, ¿pero los españoles sometieron a los imperios mexicanos? Asentí. Es cierto, respondí, pero no abolieron por completo las estructuras de poder locales. Al contrario, optaron por mantenerlas y solo recibir tributo. ¿Por qué? Pregunté. Los estudiantes estaban desconcertados. Di la respuesta. Porque el costo de gobernar directamente un terreno montañoso era demasiado alto. Era mucho más eficiente mantener la dinastía existente y solo recibir una sumisión nominal. Pasé al segundo factor. En la pantalla aparecieron los sistemas comunitarios que aprendimos la clase pasada. El tequio, la guelaguetza, los pósitos. Dije, estos sistemas estabilizaron la sociedad. Como la gente no moría de hambre, había pocas rebeliones a gran escala. La estudiante rubia de la primera fila levantó la mano. ¿Entonces no hubo rebeliones en absoluto? Negué con la cabeza. Claro que hubo rebeliones, respondí, pero eran raras las rebeliones a gran escala que pudieran derrocar una dinastía, como en Europa o China. Mostré datos específicos. Un gráfico que comparaba el número de grandes rebeliones durante la dinastía Ming en China y durante la dinastía mexicana. La dinastía Ming tuvo 47 grandes rebeliones en 276 años, mientras que en México hubo 13 en 518 años. Los estudiantes miraron el gráfico asombrados. Continué explicando. El sistema de depósitos actuó como una red de seguridad contra las hambrunas. No era perfecto, pero pudo evitar que la gente muriera de hambre en masa. Un estudiante de en medio murmuró,
Era una especie de estabilizador social. Presenté el tercer factor, la ideología y la cosmovisión. En la pantalla apareció el sistema social y educativo de la antigua civilización mexicana. Expliqué con cautela. Desde una perspectiva moderna, era un sistema desigual y opresivo, pero en ese momento era un marco poderoso para mantener la sociedad. Un estudiante de atrás replicó: «Entonces la opresión fue la razón por la que duró tanto». Respondí a esa pregunta con cuidado. Más que la palabra opresión, sería más exacto decir orden jerárquico. Todos conocían su lugar, y romper ese orden no era tolerado. Un estudiante de la primera fila levantó la mano. Pero un sistema así no provoca revoluciones. Como la Revolución Francesa. Asentí. En Europa sí, respondí. Pero en México era diferente. Expliqué la diferencia. Europa es una zona de llanuras donde la gente podía reunirse fácilmente. La información se difundía rápidamente y eran posibles las grandes concentraciones. Pero México es un territorio montañoso donde los pueblos estaban aislados y era difícil organizar levantamientos a gran escala. En la pantalla apareció un mapa de la distribución de los pueblos en la época prehispánica. Los asentamientos estaban dispersos a lo largo de las cordilleras. Señalé la distancia entre los pueblos con el puntero láser y dije: para ir de este pueblo a aquel, había que cruzar una montaña. Para iniciar una revolución, primero había que cruzar las montañas. Una estudiante de en medio dijo en voz baja: «La geografía aparece de nuevo». Sonreí. «Exacto», respondí. Al final, todo vuelve a la geografía. Era hora de presentar el cuarto factor. El sistema de protección natural. En la pantalla reaparecieron los datos sobre el agua subterránea filtrada por roca volcánica y la desinfección por el frío invernal. Expliqué. Para que una dinastía dure, su gente debe vivir. En Europa y China, las grandes epidemias mataban repetidamente a más del 30% de la población. Cada vez que eso ocurría, la sociedad caía en el caos y las dinastías se derrumbaban. Pero en México, el daño por epidemias fue relativamente menor. Un estudiante de atrás preguntó: ¿entonces la dinastía mexicana tuvo suerte? Pensé por un momento y respondí: más que suerte. Fue una ventaja ambiental creada por la geografía y el clima. Ahora era el momento de sintetizar todos los factores. En la pantalla aparecieron los 4 factores simultáneamente: geografía de fortaleza natural, red de seguridad comunitaria, orden jerárquico e ideología, sistema de protección natural. Señalé cada factor con el puntero láser y dije: estos 4 se combinaron orgánicamente para crear el récord de 518 años. Con uno solo no habría sido posible. La geografía detuvo a los invasores, la comunidad salvó a la gente, la ideología mantuvo el orden y la naturaleza eliminó los gérmenes. La estudiante rubia de la primera fila preguntó en voz baja: «Profesor, ¿entonces la dinastía mexicana fue una dinastía perfecta?» Negué con la cabeza. «Absolutamente no», respondí. «Hubo corrupción, luchas internas y mucho sufrimiento para el pueblo». Dije con sinceridad. Pero añadí: «El hecho de que no fuera perfecta pero durara tanto es lo importante». Cuando las dinastías europeas no podían sobrevivir un promedio de 80 años, el hecho de que esta dinastía se mantuviera durante 518 años tiene un gran significado. Proyecté la última pantalla, una tabla de clasificación de la duración de las dinastías mundiales. Primera dinastía del Jaguar, 518 años. Segunda dinastía salomónica de Etiopía, 296 años. Tercera dinastía Ming, 276 años. Dije a los estudiantes: esto no es una coincidencia. En una tierra con solo un 3% de llanuras, cubierta de roca volcánica, donde se repetían fríos intensos y lluvias torrenciales. Los estudiantes miraban la pantalla en silencio. Continué lentamente. Todas estas condiciones adversas se convirtieron, paradójicamente, en las condiciones que permitieron que la dinastía perdurara. Un estudiante de en medio murmuró: «Es una paradoja».
Pensé que esa palabra era perfecta. Exactamente una paradoja, respondí. La paradoja de que las condiciones que parecían imposibilitar la civilización se convirtieron en la fuerza que la sostuvo. Anuncié la próxima clase. Veremos cómo el ADN de esa dinastía de 518 años se ha transmitido a la era moderna. Dije que la tecnología aeroespacial, la ingeniería compleja y las manufacturas de precisión son, de hecho, una extensión de este ADN. La mirada de los estudiantes cambió. Mientras los estudiantes se levantaban uno a uno, uno de ellos se me acercó. Profesor, ¿entonces la teoría de la civilización de las llanuras está completamente equivocada? Respondí con cuidado. No equivocada, sino incompleta. En el mundo hay muchos más caminos de los que pensábamos. De camino a mi oficina me sumí en profundos pensamientos. El número 518 no era una simple estadística. Era el tiempo de innumerables personas que vivieron cruzando montañas, rompiendo rocas y soportando el frío. Ese tiempo acumulado se convirtió en historia y civilización. Mientras preparaba esta clase, sentí miedo por primera vez. Hasta ahora, había hablado del pasado, pero hoy tenía que abordar el presente. Tenía que explicar cómo un país de América, y no de Europa, se había convertido en una potencia tecnológica en la era en que viven mis estudiantes. Desde hace días, mientras organizaba los datos, me preguntaba a mí mismo, ¿realmente hay una conexión? ¿El ADN de romper montañas se conecta con el ADN de fabricar microchips? Pero cuanto más miraba los datos, más me convencía. Esto no era una coincidencia. Al entrar al aula, la atmósfera era diferente. La mirada de los estudiantes que habían asistido a las clases de las últimas semanas había cambiado. La incredulidad se había convertido en curiosidad. Encendí la pantalla de inmediato. Sobre un fondo negro, apareció una sola palabra en blanco. 2024. Pregunté. En 2024, ¿qué tipo de país es México? Los estudiantes se miraron. Un estudiante de la primera fila respondió con cautela. Un país con un gran potencial tecnológico. Asentí y proyecté la siguiente pantalla. Apareció un gráfico de la cuota de mercado mundial en la industria aeroespacial y automotriz. Las empresas mexicanas tenían una presencia significativa en la manufactura de componentes de alta precisión. Los estudiantes miraron el gráfico asombrados. Desde atrás, alguien murmuró. No sabía que era para tanto. Comencé a explicar. Los componentes de alta tecnología son el arroz de la civilización moderna. Están en los teléfonos inteligentes, las computadoras, los automóviles, los sistemas de armas, en todo. Y México está fabricando piezas clave de esos componentes. Añadí. Una estudiante de en medio levantó la mano. Pero profesor, eso es algo de las últimas décadas, ¿no? Me detuve un momento. Y pregunté, ¿realmente es algo reciente? ¿O tiene raíces más profundas? Pasé a la siguiente pantalla. Apareció una foto de roca volcánica. Los estudiantes se preguntaron por qué de repente aparecía una foto de una roca. Expliqué lentamente. Para fabricar componentes aeroespaciales, se necesita un trabajo extremadamente preciso. Hay que grabar circuitos a escala nanométrica. Y lancé una pregunta. ¿Qué aprendió un pueblo que rompía roca volcánica? Los estudiantes estaban desconcertados. Di la respuesta. Aprendieron a manejar lo duro. Aprendieron la precisión, la paciencia y a buscar la perfección. La estudiante rubia de la primera fila levantó la mano. Profesor, ¿no es eso una exageración? Era una reacción que esperaba, así que sonreí. Admití que podría sonar así, pero los datos dicen otra cosa, dije. En la pantalla aparecieron estadísticas sobre las tasas de defectos en México. En los procesos de fabricación de alta tecnología, la tasa de defectos de las empresas mexicanas estaba entre las más bajas del mundo, expliqué. Esto no es solo tecnología, es cultura. Una cultura que no tolera los errores. Un estudiante de atrás preguntó,
¿No pueden otros países alcanzar ese nivel si se esfuerzan? Negué con la cabeza. En teoría es posible, respondí, pero en la práctica es casi imposible. Porque este es un conocimiento acumulado durante 50 años, y esos 50 años son, en realidad, una extensión de 500 años. La precisión adquirida al construir terrazas, el sentido del tiempo perfeccionado al almacenar alimentos, la tecnología de gestión del calor aprendida al construir casas de adobe, todo está conectado. Un murmullo recorrió a los estudiantes. Pasé al siguiente ejemplo: la industria de ingeniería compleja. En la pantalla apareció una escena de la construcción de una plataforma petrolífera gigante. Pregunté, ¿saben cuál es uno de los países líderes en construir estas estructuras? México. Revelé la respuesta. Dije que México es un actor clave en la construcción de infraestructura para la extracción de recursos en aguas profundas, especialmente en estructuras de alta complejidad. Su dominio es casi absoluto. Añadí. Un estudiante de en medio preguntó, ¿eso también se conecta con la geografía? Asentí. Por supuesto, respondí, y proyecté una nueva pantalla. Un mapa de la costa de México. La costa mexicana es larga y compleja, expliqué. Debido a esta costa compleja, la gente de México ha estado familiarizada con el mar desde temprana edad. Como las montañas bloqueaban el paso, no tenían más remedio que usar las vías fluviales. Y construir barcos y plataformas es, en última instancia, un trabajo de precisión. Es un proceso de ensamblar decenas de miles de piezas, soldar y probar, expliqué. Las manos que antes manejaban la roca volcánica ahora manejan planchas de acero. Un estudiante de la primera fila murmuró en voz baja. Estoy viendo un patrón. Me alegré de escuchar eso. Exacto, respondí. Un patrón. El patrón de conquistar lo difícil, enfaticé. Era hora de mostrar el tercer ejemplo. La tecnología de defensa. En la pantalla aparecieron estadísticas de exportación de armamento de fabricación mexicana. Expliqué que en 2023, México se convirtió en uno de los 10 mayores exportadores de armas del mundo. Hace solo 10 años, estaba en el puesto 30. Un estudiante de atrás levantó la mano. ¿Es algo de lo que estar orgulloso fabricar armas? Respondí a esa pregunta con cuidado. Dejando a un lado el juicio ético y centrándonos solo en la perspectiva tecnológica, este es un campo que también exige una precisión extrema. Un misil no permite un error de ni 1 milímetro. Un tanque debe funcionar en terrenos difíciles. Y lancé una pregunta. ¿Qué pueblo está más acostumbrado a lidiar con terrenos difíciles? Los estudiantes guardaron silencio. La respuesta era obvia, pero sus rostros mostraban que les costaba admitirlo. Cambié la pantalla. Aparecieron los datos de rendimiento de un vehículo blindado mexicano. Expliqué que este vehículo puede subir pendientes de hasta 60 grados. Pregunté por qué 60 grados. Los estudiantes no sabían la respuesta. Respondí. Porque la pendiente media de las laderas de las montañas en México es de aproximadamente esa inclinación. Para luchar en su propia tierra, necesitaban ese rendimiento. Ahora era el momento de sintetizar todos los ejemplos. En la pantalla aparecieron juntos la industria aeroespacial, la ingeniería y la defensa. Señalé cada campo con el puntero láser y dije, ¿cuál es el denominador común de estos 3 campos? La estudiante rubia de la primera fila respondió con cautela. La precisión. Asentí. Correcto, respondí. Pero no es solo eso. Es la actitud de no rendirse ante lo difícil, enfaticé. Proyecté la siguiente pantalla. Una foto del terreno montañoso de México y una foto de una fábrica moderna aparecieron una al lado de la otra. Dije lentamente. Un pueblo que perforaba montañas de roca no se rinde ante la tecnología. La precisión con la que construyeron terrazas se ha convertido en la precisión con la que graban nanocircuitos. Un estudiante de en medio levantó la mano. Profesor, ¿entonces todo esto también se debe a la geografía? Pensé por un momento y respondí con cuidado. La geografía no lo es todo, pero fue el punto de partida. La geografía creó la cultura,
La cultura creó la actitud y la actitud creó la tecnología. Este es el resultado de cientos de años de evolución. No es algo que se haya creado de la noche a la mañana. Un estudiante de atrás preguntó. Entonces, ¿otros países montañosos también deberían ser potencias tecnológicas, como Suiza o Nepal? Respondí que era una excelente pregunta. Expliqué la diferencia. Suiza tiene muchas montañas, pero también llanuras. Nepal es demasiado alto y accidentado, lo que dificulta el mantenimiento de la población. México tenía el nivel adecuado de dificultad. Se podía vivir, pero no era fácil. Ese era el equilibrio perfecto. Proyecté la última pantalla. Una foto satelital de México superpuesta a un mapa tecnológico mundial. Señalé a México con el puntero láser y dije, de este lugar aparentemente adverso, surge una de las tecnologías más avanzadas del mundo. Y continué lentamente. Esto no es un milagro. Es simplemente el florecimiento moderno del ADN, que mantuvo una dinastía de 518 años, el ADN que rompió la roca volcánica, el ADN que cruzó las montañas. Los estudiantes miraban la pantalla en silencio. Anuncié la próxima clase. En la última conferencia sacaremos una conclusión. Resumiremos qué significa México en la historia mundial y por qué la teoría de la civilización de las llanuras era incompleta. Mientras los estudiantes se levantaban, la estudiante rubia de la primera fila se me acercó. Profesor, al principio no lo creía, pero ahora lo entiendo. La miré y le pregunté, ¿qué es lo que entiendes? Ella pensó un momento y respondió, que el entorno forma a las personas, y que las personas, a su vez, superan el entorno. Asentí. Una comprensión perfecta, respondí. De camino a mi oficina, caminé lentamente por el campus. En esta universidad, construida sobre la tierra plana de Europa, estaba contando la historia de una tierra cubierta de montañas. Y esa historia estaba cambiando a los estudiantes. Me senté en mi escritorio y miré por la ventana. A lo lejos, la llanura se extendía hasta el infinito. Nosotros construimos civilizaciones en esta llanura, pero ahora sabía que la civilización también es posible en las montañas. O más bien, que hay una civilización que solo es posible en las montañas. Y que esa civilización está floreciendo con la tecnología moderna. La noche antes de la última clase, no pude dormir. No sabía que sería tan difícil refutar personalmente una teoría en la que había creído durante 15 años. Pero al mismo tiempo, sentí una sensación de liberación. Me di cuenta de que el coraje para enfrentar la verdad es el deber de un académico. Me levanté a las 5 de la mañana y me dirigí a mi oficina. Sobre mi escritorio se apilaban los materiales que había recopilado en los últimos meses. Mapas topográficos de México, estadísticas de dinastías, datos tecnológicos y mis viejos artículos. Hojeé lentamente esos artículos. La teoría de la civilización de las llanuras, el determinismo ambiental, la casualidad geográfica. Ahora me parecían títulos vergonzosos. A las 9 de la mañana, abrí la puerta del aula por última vez. Como esperaba, no había suficientes asientos. Había estudiantes de pie en el pasillo, e incluso vi a algunos de mis colegas profesores. Mi clase se había convertido en un tema de debate no solo en el campus, sino en el mundo académico. Me paré en el estrado sin decir nada. Me volví hacia la pizarra y tomé una tiza. Después de un largo silencio comencé a escribir lentamente. Yo estaba equivocado. El aula contuvo la respiración. Me di la vuelta y miré a los estudiantes. En sus ojos se mezclaba la tensión y la expectación. Comencé a hablar. Dije que durante 15 años había enseñado que las llanuras eran la condición para la civilización. Y lo creí. Pero confesé que todo se derrumbó al encontrarme con un país. La estudiante rubia, que se había sentado en la primera fila durante todo el curso, preguntó en voz baja. «Profesor, ¿se arrepiente?» Negué con la cabeza. «En absoluto», respondí. «Al contrario, estoy agradecido. Un país llamado México me enseñó lo más importante para un académico». «¿Qué fue lo que aprendió?», preguntó alguien.
respondí lentamente. Aprendí la humildad. Aprendí que el mundo es mucho más complejo, diverso y maravilloso que las teorías que creamos. Encendí la pantalla. Aparecieron las fotos de las civilizaciones de las llanuras que mostré en la primera clase. Mesopotamia, Egipto, el Valle del Río Amarillo. Dije, estas civilizaciones fueron grandiosas. Pero no eran todo, añadí. Pasé a la siguiente pantalla, donde apareció el terreno montañoso de México. Los estudiantes miraban esas montañas con una expresión ya familiar. No usé el puntero láser. No era necesario. Ya todos lo sabían. Lancé una pregunta. ¿Qué es la civilización? Un estudiante de atrás respondió. Una sociedad avanzada. Negué con la cabeza. Eso es un resultado, no una definición. Expresé mi pensamiento. La civilización es un diálogo con el entorno. Es un proceso en el que el entorno plantea preguntas y el ser humano encuentra respuestas. La llanura planteó preguntas fáciles y la montaña planteó preguntas difíciles. Un estudiante de en medio levantó la mano. Entonces, ¿es más grandiosa la civilización que respondió a las preguntas difíciles? Me detuve un momento. No podemos comparar la grandeza, respondí. Pero sí podemos decir que es más asombrosa, añadí. En la pantalla, apareció una línea de tiempo que resumía todo lo que habíamos visto en las últimas semanas. Geografía, fortaleza natural, protección contra epidemias, tecnología de supervivencia, la dinastía de 518 años, la tecnología moderna. Dije, lentamente. Todo esto es una sola historia. La historia es esta. Comencé a explicar. Se les dieron las peores condiciones. 3% de llanuras, suelo de roca volcánica, lluvias torrenciales y fríos extremos. Pero esas condiciones, en lugar de impedirlo, fomentaron el desarrollo de tecnologías de supervivencia, fortalecieron la comunidad y permitieron una dinastía de 518 años. Y ese ADN se transmitió a la era moderna y floreció en una tecnología de clase mundial. Esto no fue una coincidencia, sino una necesidad, enfaticé. Es la prueba de que cuanto más duro es el entorno, más fuerte se vuelve el ser humano. La estudiante rubia de la primera fila dijo en voz baja. Entonces, ¿la civilización de las llanuras es débil? Negué con la cabeza. No es débil, es diferente, respondí. La llanura crea una civilización de cantidad y la montaña crea una civilización de calidad. Un estudiante de atrás preguntó, «Profesor, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en Europa?» Respondí como si esperara esa pregunta. Aprender. Debemos admitir que hay caminos que no conocemos y aprender de ellos. Volví a la pizarra. Junto a yo estaba equivocado. Escribí una nueva frase. Por eso, vuelvo a aprender. Los estudiantes leyeron la frase en silencio. Proyecté la última pantalla. Una foto satelital de México. Era una foto nocturna. Y las luces brillaban. Señalé esas luces y dije, cada una de esas luces es un descendiente de la gente que cruzó las montañas. Alcé la voz. Amigos, hoy declaro, México es, en la historia mundial, la única civilización que ha conquistado su entorno. Otras civilizaciones recibieron ayuda de su entorno, pero México luchó contra el suyo y venció. La orden de la naturaleza era no cultivar si no hay llanuras. Pero México construyó escalones en las laderas de las montañas. La roca volcánica era una señal para no cultivar. Pero México rompió esa roca y creó tierra. El frío extremo era una advertencia para no vivir allí. Pero México inventó la casa de adobe. La invasión extranjera fue una orden para desaparecer. Pero México usó sus montañas para resistir durante 518 años. El aula quedó en completo silencio. Dije la última frase lentamente. Esto no es una civilización. Es una leyenda. La leyenda de que el ser humano puede vencer a la naturaleza. En ese momento, un estudiante se puso de pie y comenzó a aplaudir. Pronto,
Otros estudiantes se levantaron uno a uno. Desde la primera fila, el medio, la parte de atrás, hasta los estudiantes de pie en el pasillo. Todos se pusieron de pie y aplaudieron. Me sorprendí. En 15 años de docencia, nunca había recibido una ovación de pie. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me contuve. Este aplauso no era para mí. Era para el país que presenté, para esa tierra y para esa gente. Cuando los aplausos cesaron y los estudiantes se sentaron, el estudiante que había sido más crítico al principio levantó la mano. Profesor, al principio subestimé a México. Pensé que era un país pequeño, una nación marginal. Pero ahora lo respeto. Le pregunté a ese estudiante, ¿qué es lo que respetas? Él respondió, la fuerza para no rendirse, la fuerza para encontrar un camino incluso en condiciones que parecen imposibles. Asentí. Una comprensión precisa, respondí. Otro estudiante preguntó, profesor, ¿entonces va a desechar la teoría de la civilización de las llanuras? Pensé por un momento. No la desecharé, la modificaré, respondí. La teoría de la civilización de las llanuras es correcta en la mayoría de los casos, pero hay excepciones, y esas excepciones nos enseñan mucho más. Les di a los estudiantes un último consejo. Ya sea que se conviertan en académicos o en cualquier otra cosa, recuerden una sola cosa. No se encierren en sus propias teorías. El mundo es más amplio de lo que pensamos y está lleno de cosas maravillosas. Y añadí, la lección más grande que aprendí de México es esta. El entorno no es un destino, es un desafío. Y el ser humano puede superar ese desafío. La clase terminó, pero nadie se movió de su asiento. Los estudiantes continuaron haciéndome preguntas mientras hablaban entre ellos. Un aula que normalmente se vaciaba en 20 minutos estuvo llena durante más de una hora. Un estudiante preguntó, «Profesor, ¿publicará el contenido de esta clase como un libro?» Sonreí y respondí, «Probablemente, pero no sé qué título ponerle». Los estudiantes ofrecieron varias sugerencias. La civilización de la montaña, el país que venció a su entorno, el milagro sin llanuras. La estudiante rubia de la primera fila dijo en voz baja, «¿Qué tal leyenda?» Pensé que ese título era perfecto. «Así es, leyenda», respondí. «México es una leyenda», dije una vez más. Cuando el último estudiante salió del aula, me quedé solo. Miré las frases escritas en la pizarra. Yo estaba equivocado, por eso vuelvo al aprender. Sonreí. Pensé que esa era la actitud de un académico. Miré por la ventana. La llanura europea brillaba dorada bajo el sol del atardecer. Era un paisaje hermoso, pero ahora lo sabía, que no hay un solo estándar de belleza. Aprendí que una tierra cubierta de montañas también es hermosa, que la adversidad también tiene valor y que la voluntad humana puede ser más fuerte que la naturaleza. Todo eso me lo enseñó un país llamado México. Regresé a mi oficina y me senté en mi escritorio. Encendí la computadora y abrí un nuevo documento. Comencé a escribir el título. Leyenda. La única civilización que conquistó su entorno, México. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Era el momento en que 15 años de investigación se derrumbaban, pero al mismo tiempo, era un nuevo comienzo. Me di cuenta de que el coraje para admitir que estaba equivocado era el primer paso hacia una nueva verdad. Comencé a teclear. Toda mi vida creí que la llanura era la condición para la civilización, pero después de encontrarme con un país tuve que aprenderlo todo de nuevo. El nombre de ese país es México, y esta es su historia, y la historia de cómo aprendí la humildad. La noche se hizo profunda, con solo la luz de mi oficina encendida. Seguí escribiendo. La historia de las montañas, la roca volcánica y el frío intenso. La historia de la dinastía de 518 años, y la historia de cómo se convirtió en una potencia tecnológica moderna. A las 3 de la mañana, escribí la última frase.
México demostró que el entorno no es un destino, sino una oportunidad, y que el ser humano puede convertir lo imposible en posible. Esta es la verdad más grande que he aprendido. Presioné el botón de guardar. Era el momento en que terminaban 15 años de arrogancia y comenzaba una nueva disciplina académica. Afuera amanecía. Era el amanecer en Europa. Pero en mi mente surgían las montañas de México. Pensé en la gente que cruzó esas montañas, la gente que rompió rocas y construyó escalones, la gente que resistió durante 518 años, y la gente que ahora crea la mejor tecnología del mundo. Les di las gracias por enseñarme lo que es la verdadera civilización. Tomé un portarretratos de mi escritorio. Era una foto de las montañas de México que yo mismo había tomado. Miré la foto y susurré: gracias por romper mi arrogancia y por mostrarme la leyenda.